A ver ahí quién decía que no se escuchaba. Ivana, ¿vos me estás escuchando? Ah, puede ser sí, porque pongo silenciado a todos para que no interfieran con con la clase. Bien, hoy vamos a ver el tema de graficación, ¿sí? Recuerden, hoy tenemos la cuarta clase y la próxima clase, la de la semana que viene, es clase de consulta, así que vamos a estar al mismo horario y, y bueno, va a estar abierto el canal para quien quiera conectarse y quiera hacer alguna consulta. La consulta va a estar grabada, no se va a dar un nuevo tema, simplemente se van a sacar dudas sobre los temas que trabajemos hasta el día de hoy, ¿sí? Ivana, me decís que no escuchás. ¿El resto me escucha? Debes tener algún problema de audio ahí, Ivana, algún problema tuyo. Bien, como siempre digo, recuerden que la clase queda grabada, la clase queda en la plataforma plena de la Facultad de Ingeniería y ahí la tienen disponible para revisar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tirar un conjunto de datos, ¿sí? Con ciertas características para que podamos analizar las cuestiones de graficación, ¿sí? Cuando ustedes están trabajando, ¿sí? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que para poder graficar van a tener que tener un conjunto de datos de la siguiente característica. Eh, Tienen que tener en una de las columnas, ¿sí? Van a tener etiquetas, que esas etiquetas por lo general son etiquetas de texto, ¿sí? De lo que ustedes planteen, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Yo voy a poner un dato genérico, le voy a poner medición uno, medición 2, medición 3 como dato genérico, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que ocurre con ese conjunto de valores, ¿sí? Repito, ustedes pueden utilizar los valores que quieran, ¿sí? La característica es la siguiente. Yo les decía, para que ustedes puedan graficar sin ningún inconveniente, tienen que tener un conjunto de etiquetas, como lo tengo acá, ¿sí? Y después un conjunto de valores, ¿sí? Que estos valores tienen que ser valores numéricos para que pueda yo establecer el comparativo y ese comparativo de, eh, que es el que yo voy a utilizar para graficar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo únicamente dos conjuntos de valores de tipo texto? Ahí no voy a poder representar una graficación, ¿sí? Una graficación de características numéricas, porque en realidad lo que hace, y ahora lo vamos a ir analizando, es establecer un conjunto de valores, ya sea comparando o estableciendo un porcentaje. Así que vamos a tomar nosotros nuestro conjunto de valores. Queda claro que nosotros tenemos un conjunto de valores texto, que lo denominamos descripción, y un conjunto de valores numéricos que lo denominamos valor, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos como para representar. Vamos a ir a insertar, vamos a ir por la parte automática, que es lo que nos conviene, ¿sí? Vamos a empezar con los gráficos más sencillos, ¿sí? Y después vamos a ir haciendo gráficos combinados y ese tipo de gráficos. Bien. Los gráficos más sencillos son este conjunto de tres gráficos que ustedes tienen acá. ¿Sí? Ahora te indico, Fernando, dónde quedan. Aguardá un minutito que dejo de compartir, busco el link y ahí te pongo dónde queda.
donde quedan grabadas las clases. Ahí está. Ese es el link. ¿Sí? Bien. Entonces, en- habíamos dicho, teníamos este conjunto de datos, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar. Tenemos un conjunto básico, ¿sí? El conjunto básico es lo que se conoce con el nombre de gráficos de barra, de línea, y el circular o algunos le llaman de sectores o torta. Esos son los básicos. Lo que nosotros tenemos que saber es cómo trabajan. Los dos primeros trabajan de manera comparativa, es decir, lo que hacen es comparan un valor con otro, ¿sí? El tercero, el gráfico de sector o circular, como se conoce con el nombre, ¿sí? Esos trabajan sobre la totalidad de la serie, ¿sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque no es que vamos a poder utilizar cualquier gráfico para cualquier cosa, ¿sí? Es lo que vamos a ir analizando ahora. Bien, entonces, yo tengo ese conjunto de valores. Si yo tiro, por ejemplo, un gráfico, vamos a tirar columnas 3D, ¿sí? Ahí tenemos identificados los tres sectores, que fíjense que los tienen acá, ¿sí? Tenemos un conjunto de valores, que son estos, ¿sí? Son los que tenemos acá. Tenemos el título, que en este caso toma el título de la columna de valores, ¿sí? Porque así lo marcamos. Y después tenemos las etiquetas, que son estas etiquetas que tenemos nosotros representadas acá, ¿sí? Este gráfico tiene esa característica, que lo que hace es toma los valores y los compara y los representa, ¿sí? Una vez que nosotros tiramos el gráfico, que es lo que hicimos acá, nosotros podemos empezar a cambiar el estilo, cambiar el tipo de gráfico, ¿sí? Podemos ir cambiando cualquiera de esas características. ¿M? Y también tenemos un diseño rápido. El diseño rápido ya me presenta una serie de gráficos, por ejemplo, con tabla de datos, por ejemplo, ese es el conjunto con tabla de datos. Ahí me dice qué tiene el diseño, me dice que va a utilizar un título, una tabla de datos. El tipo de eje, en este caso, lo va a ser un eje vertical con su título, ¿sí? Y en este caso dice que va a representar cuadrículas, ¿sí? Yo puedo tirar cualquier tipo de estos diseños y después puedo ir agregándole más elementos, eso no tengo inconveniente. Fíjense que acá tienen ustedes para agregar, ¿sí? Distintos tipos de, de elementos o de objetos a un gráfico. Por ejemplo, yo le podría agregar más opciones de ejes, en este caso no tiene sentido. Como habíamos dicho, agregar la tabla de datos, no, en este caso no tiene ninguna, pero yo le podría agregar las etiquetas, que tampoco en este caso las tengo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ahí tengo las etiquetas, ¿sí? Título tiene un solo título, el que estoy viendo yo en este caso, que es el que decía que se llamaba valor, ¿sí? Eh, los ejes, en este caso, no tienen ningún título, el eje, ¿sí? Pero yo podría decir que sobre el vertical, ahí, por ejemplo, me permite ahora agregarle un título. Yo también lo que puedo hacer una vez que ya lo tengo representado es cambiar el tipo de gráfico, ¿sí? Y decir, bueno, no quiero trabajar con este gráfico, voy a trabajar quizás con uno de líneas, por ejemplo. Y dentro de línea también tengo distintos tipos, ¿sí? Este es el de línea común, este es el de línea con marcadores, bueno, todo ese tipo, líneas apiladas con marcadores, bueno, tipo cintas o líneas 3D, bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando yo represento un gráfico, recuerde que el gráfico queda asociado al conjunto de valores que yo estoy representando. Es decir, si ese valor cambia, por ejemplo, yo acá voy a colocar 2.4, por supuesto que cambia el gráfico. Es decir, el gráfico lo que está tomando es una foto actual de los valores que yo tengo. Si eso cambia, bueno, yo voy a tener un cambio en el gráfico. Cuando yo trabajo con más,
de un conjunto de datos, ¿sí? Yo este lo voy a borrar, voy a poner valor 2. Ahí tengo que tener en cuenta cuál es vamos a poner 2.5. Cuando trabajo con más de un conjunto de datos, ahí lo que tengo que tener en cuenta es que ahí ya no voy a poder usar, por ejemplo, ciertos gráficos, que eso lo vamos a ver ahora. Si yo sigo trabajando con los gráficos que estaba trabajando anteriormente, que yo decía, bueno, columnas, en este caso 3D, ahí tengo los dos conjuntos de valores para valor, que me dice que lo está representando en color azul, y valor 2 que lo está representando en color rojo, ¿sí? Eso es lo que yo tengo ahora en la representación de mi gráfico. Título de gráfico, en este caso no puedo resolver nada porque como yo le estoy tirando dos conjuntos de valores, ¿sí? No lo termina de definir. En el caso anterior, yo tenía un conjunto de datos nomás, entonces no había inconvenientes con eso, ¿sí? Por eso me había tomado el, el- el título valor. Acá yo tengo estos dos, entonces me lo deja para que yo lo define. Pero recuerden que en todos los casos, ¿sí? En todos los casos yo le puedo agregar, ¿sí? Más datos a mi gráfico. Es decir, le doy un clic al gráfico, al área gráfica que es este, y ahí me aparece toda la parte de diseño gráfico. Y ahí puedo comenzar a trabajar, ¿sí? Yo le puedo empezar a cambiar el estilo, ¿sí? Puedo cambiar los colores, bueno, el diseño y agregarle elementos, que era lo que veíamos acá, ¿sí? Yo puedo empezar a agregarle más elementos a este gráfico. Acá me va a pasar algo importante, ¿sí? Si yo ahora, por ejemplo, cambio de tipo de gráfico y le digo que voy a cambiar un circular, por ejemplo, 3D, vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Vamos a ponerle que represente, a ver, los porcentajes, ¿sí? Acá lo que me va a ocurrir es lo siguiente, fíjense, ahí sí me tomó el título valor, porque el gráfico circular, recuerden que trabaja con un solo grupo de datos, es decir, si yo hago cambios ahora acá, fíjense que no veo cambios en el gráfico, en cambio, si yo hago cambios acá, sí tengo cambios en el gráfico. Es decir, está trabajando mi gráfico únicamente con esta porción. Recuerden que el circular trabaja sobre una totalidad de datos que yo le doy. Eso para él es su 100%. Y eso es lo que va representando. Si yo, por ejemplo, eh, vengo a seleccionar datos, acá lo que hice fue sobre el área, toqué botón derecho del mouse o del pad, lo que tenga, y vamos a seleccionar datos. Y acá vemos lo siguiente. Él ve que está marcado, ¿sí? Está marcado valor y valor 2, pero, repito, los gráficos de tipo circular, ¿sí? Como el de anillo también, ¿sí? Ese tipo de gráficos, trabajan únicamente con la primera serie. Es decir, esta segunda serie la está, fíjense que si yo la saco, ¿sí? Esta segunda, ¿sí? No pasa absolutamente nada, ¿sí? Ahí puse aceptar y ahí sí perdió porque yo le quité las dos series de datos, ¿sí? En cambio, yo puedo decirle, a ver, si me lo puede representar con la segunda y ahí sí está trabajando con esta, ¿lo ven? ¿Sí? Ahí empezó a trabajar con esta segunda serie. Es decir, que yo puedo marcarlas y decir, bueno, trabajar con una o con otra, ¿sí? Eso lo puedo hacer en el mismo gráfico. Repito, presionan botón derecho, seleccionar datos y ahí tienen ustedes el acceso a los datos que yo tenía marcado. Bien, ¿qué pasa si yo, bueno, ahí le puse valor, ahí volví a trabajar con la primera, ¿qué pasa si yo marco esta, ¿m? Yo pago todo esto, ¿sí? Y lo tengo, y ahora yo marco
Mantengo presionada la tecla valor 2. Esperen que se me fue a cualquier lado. Marco. Mantengo presionada la tecla control, ¿sí? Del teclado. Y marco valor 2, ¿sí? Fíjense que lo que marqué fue descripción y valor 2, ¿sí? No, no marqué valor, ¿sí? Yo voy a insertar ahora y le digo que voy a insertar un gráfico de sectores, ¿sí? Como circular, como el que estaba trabajando recién. Bien, entonces, fíjense lo que pasó ahora. Yo voy a ir con botón derecho, seleccionar datos y el otro conjunto de datos que yo lo había denominado valor, no lo tengo. Tengo únicamente valor 2, ¿sí? Supongamos que por algún motivo no me interesa contar con el otro conjunto de datos. Entonces lo que hice fue marcar, marcar uno de los conjuntos de datos, ¿sí? Entonces, esto, a ver, es importante cuando usted está trabajando con gráficos de circular o sectores, ¿sí? También van a tener algunos casos, por ejemplo, ¿sí? Vamos a armar otro conjunto de datos. Vamos a hacer algo así. Eh, y esto es un caso muy común que les va a ocurrir. Yo voy a seleccionar estos dos valores, estos dos conjuntos de valores. Le voy a indicar que inserte y le voy a decir que voy a insertar eh, un gráfico de columnas 3D. Este es un caso muy común donde nosotros tenemos un conjunto de valores. Esperen que esto los voy a sacar para que no moleste. Tengo este conjunto de valores y acá lo que me está ocurriendo es que se me está perdiendo un conjunto de valores, ¿sí? Acá lo que me va a pasar, o lo que me conviene, es que yo vaya por algún otro tipo de gráfico combinado, por ejemplo, ¿sí? Donde le puedo decir que voy a habilitar un eje secundario, por ejemplo, para valor 2. ¿Cómo hice? Lo puedo hacer por acá, cambiar tipo de gráfico, o como hice yo, botón derecho, cambiar tipo gráfico, es lo mismo. El gráfico combinado lo van a usar muchísimo ustedes porque van a tener valores con magnitudes muy grandes en un mismo conjunto de datos con otro conjunto de valores con magnitudes muy pequeñas. Entonces, comparativamente, en este caso gráfico lo que necesita sí o sí son dos ejes, ¿sí? Lo que se denomina habilitarle un eje secundario, que es lo que vamos a hacer nosotros acá. En el gráfico combinado, le digo que me habilite un eje secundario y le digo de qué tipo va a ser ese gráfico, ¿sí? El primero le digo que va a ser de tipo columnas, que puede ser barra, columna, lo que yo quiera. Puede ser líneas también, ¿sí? No tiene ningún problema. Lo dejo de columnas. Y el segundo va a ser de líneas en este caso, ¿sí? Vamos a ponerle líneas con marcadores. Le pongo a aceptar. Vamos a cambiar un poco los valores. Ahí está. Entonces, tengo un gráfico en, en un solo gráfico, lo que se denomina gráfico combinado, ¿sí? Tengo dos conjuntos de valores. Esto lo hago por una cuestión de magnitud, ¿sí? Si yo no habilito este eje secundario, lo que me pasa es que el conjunto de valores 2, dada la magnitud de los valores
del conjunto valor, ¿sí? Se me pierden, vieron que tendía como a cero, ¿sí? Me pasaba algo parecido a esto. Ahí está, ahí está, ¿sí? Se pierden porque en realidad, ¿sí? Comparativamente, yo acá tengo de a 10.000 valores en el eje este vertical y los valores, si la magnitud que tengo en valor 2 es muy pequeña. Entonces, en estos casos es donde se sugiere que ustedes habiliten los ejes secundarios, ¿sí? Ustedes le van a decir qué es lo que van a representar en ese eje secundario, que eso va a depender de, eh, de la característica del gráfico y de la importancia de los datos que ustedes están representando, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Yo le podría decir que al secundario vaya a columnas agrupadas. ¿Lo ven ahí? Entonces, columna agrupada va al secundario, que es el que tengo yo en esta segunda vertical sobre la derecha, y sobre la vertical de la izquierda tengo lo que es valor 2. Si yo envío los dos al secundario, voy a tener el mismo problema que teníamos antes. Entonces, uno de ellos ustedes lo envían al secundario y el otro lo dejan sobre el eje primario, ¿sí? Así se denominan. En este caso, el eje primario es el que está representando el conjunto de valor 2 y en el eje secundario tengo las magnitudes del conjunto de valor, ¿sí? Repito, eso lo resuelven ustedes como lo necesiten, pero van a tener muchos casos donde van a tener magnitudes en un mismo gráfico muy grandes comparativamente con otras magnitudes pequeñas, ¿sí? Y ahí es donde ustedes van a necesitar. Fíjense que la escala del eje primaria de la izquierda es de 0,5 entre cada uno de los valores y la escala del eje de la derecha son valores de 10.000, ¿sí? Dependiendo de lo que yo estoy representando. ¿Mm? Eh, ¿Puedo yo a partir de ese eje, eh, a partir de eso cambiarle el estilo? Y sí, lo que me conviene es decir, bueno, tengo esto, le doy a aceptar y una vez que yo ya tengo este, voy a diseño acá de gráfico y ahí comienzo a trabajar un poquito con diseño, que ahí es donde vamos viendo los diseños que veníamos trabajando, ¿sí? O le voy agregando elementos, ¿sí? De acuerdo a lo que yo vaya necesitando. ¿Mm? Vengo acá y ahí le digo que le ponga, no sé, una tabla de datos o lo que yo necesite. En todos los casos, yo voy a tener un conjunto de datos representado de la siguiente manera. Voy a botón derecho, voy a seleccionar datos y ahí estoy viendo yo cada una de las series, ¿sí? A valor y a valor 2 se le denomina series, que son esto lo que tengo acá. Acá lo están viendo. ¿Mm? Y en el eje horizontal me está representando lo que se denomina categoría. Entonces, es importante que ustedes empiecen ya a reconocer los elementos del tipo de gráfico, ¿sí? Yo tengo las categorías, tengo las series, tengo el título, ¿sí? Tengo las etiquetas, que son estas etiquetas que representan las series, ¿sí? Eso lo denomina entrada de leyenda. Entonces, si yo voy acá ahora, lo selecciono y voy a agregar elemento, ahí voy a ver, por ejemplo, las etiquetas, no tengo ninguna, leyenda, ¿sí? Me dice que tiene las leyendas abajo, yo la puedo poner izquierda, arriba, derecha o ninguna, ¿sí? Eso lo van identificando ustedes como quieran. ¿Mm? Sí, no hay problema. Recordá, Florencia, que solo va a tener dos ejes, ¿sí? Vos podrías tener esto. Vamos a poner esto, me parece que es lo que me está preguntando ella. Aguardan un minutito. Este lo vamos a quitar para que no moleste y vamos a representar esto. Yo inserto primero un gráfico. Acá puedo ir directamente a un combinado o yo puedo tirar cualquiera de estos, ¿sí? Y después ya directamente me pongo a trabajar con el combinado.
¿sí? Me parece que era esto lo que me preguntaba por Florencia. Fíjate, yo puedo tirar dos valores, perdón, con marcadores, ¿sí? Y este es con línea. ¿Mm? Vamos, ahora le voy a cambiar un poquitito para que, claro. Entonces, acá lo que tengo que tener cuidado es quién está mandando, ¿sí? De estos valores. ¿Mm? Entonces, cuando yo estoy trabajando con estos valores, ¿sí? En este caso, yo lo marqué de esta manera. ¿Puedo yo cambiar las series? Decir, no, no lo voy a trabajar de esta manera, por ejemplo. A ver, esto lo voy a sacar, aguarden un minutito. ¿Puedo yo, por ejemplo, representar solo esto? Mantengo la tecla control. Tengo esto, ¿sí? Control y esto. Eso también lo puedo hacer como estaba haciendo yo en el otro caso. Ahí ya no voy a necesitar un secundario. Eso lo resuelvo directamente, por ejemplo, vamos a ver con líneas con marcadores. A ver, esto. Lo resuelvo simplemente de esa manera. ¿Mm? Acá las magnitudes son magnitudes que tranquilamente en el mismo eje se pueden representar y no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, ustedes van a caer en el combinado con doble eje. A ver, no necesariamente cuando tengo magnitudes grandes y pequeñas voy a un combinado. Puedo utilizar un combinado en este caso también para esto que tengo acá. Por ejemplo, miren, yo voy acá y le puedo decir que lo quiero combinado, no quiero un eje secundario, ¿sí? No le marco nada y le digo que lo resuelvo de esa manera. Entonces tiene valor 2 lo representa con columnas y valor 3 lo representa con líneas, ¿sí? Eso también es válido. Es decir, esto también es una representación válida de combinado, ¿sí? Y muchas veces van a tener estos casos ustedes. Acá porque tengo pocos datos, pero imagínense que tengo algo de estas características. Bien, ahí está. Bien, acá en este caso yo quiero representar descripción y valor 2 y valor 2 valor 3. Vamos a tirarlo ahí. Estábamos trabajando combinado con marcadores. A veces podemos tener estos casos donde tenemos gran cantidad de datos y los datos medio que se pierden. Entonces quizás yo digo, bueno, represento un combinado, que era lo que estaba haciendo recién, por ejemplo, columnas agrupadas y líneas. No tiene sentido que yo habilite un segundo eje, porque las magnitudes, ¿sí? Son relativamente cercanas, ¿sí? Eso lo van a hacer ustedes cuando noten que una de las series de datos se pierde directamente. Cuando lo pierden, ahí es donde ustedes habilitan el segundo eje. Bien. Y después ya comienzo a trabajar con el estilo de los gráficos, ¿sí? Acá me va a pasar lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Si yo quisiera representar en
En un gráfico circular, por ejemplo, valor 2 y valor 3, no voy a poder porque me va a tomar uno u otro, ¿sí? La diferencia de este tipo de valor, de columna, perdón, de línea y, de, y el circular, es que ustedes tienen que tener presente que estos dos primeros son de tipo comparativo, es decir, comparan los valores y lo van representando. El otro sí o sí siempre trabaja con el 100%. De hecho, fíjense lo que ocurre cuando yo lo represento de esta manera. Cuando yo tengo gran cantidad de datos, como este caso, ¿sí? Lo tengo que tener presente porque, a ver, es probable, ¿sí? Como pasa acá, que me pierda yo con el conjunto de valores, ¿sí? Por más que yo después lo agrande y, a ver, vamos a hacerlo así, ¿sí? Yo voy a tener quizás en algún punto, ¿sí? Lo voy a tener que resolver de otra manera para que esto quede como mejor representado, ¿sí? En muchos casos ustedes cuando trabajan con este tipo de gráficos utilizan esta opción que se llama mover gráfico. Esta opción lo que me está preguntando es a dónde lo quiero mover este gráfico. Por defecto, los gráficos quedan representados como objetos en la misma hoja. Es decir, acá lo que me está diciendo que este gráfico que yo tengo, ¿sí? Es un objeto que está representado en la hoja 1. Si yo lo tiro a una hoja nueva, voy a tener una hoja que se va a llamar gráfico 1, donde únicamente voy a tener el gráfico, ¿sí? Esto se hace muchas veces cuando queremos representar nuestro gráfico, tiene, bueno, gran cantidad de datos, ¿sí? Y no queremos que quede todo encimado, ¿sí? Todas las opciones que yo tengo, las opciones, perdón, que yo tenía, disculpen, las sigo teniendo disponible. De hecho, yo acá puedo seguir agregando más elementos, como lo tengo acá, cambiarle el diseño, ¿sí? Lo que pasa es que lo que tengo que tener cuidado ahora es que no quede muy cargado, ¿sí? O qué es lo que voy a hacer yo con este gráfico. ¿Mm? ¿Está? Si yo lo tiré, en este caso, a una hoja nueva, ¿sí? ¿Lo puedo volver a un objeto? Sí, lo selecciono, como hice en este caso, voy a mover y me va a preguntar qué es lo que quiero hacer y le digo que lo voy a tirar como un objeto en hoja 1. Fíjense, yo antes de hacerlo, que lo sacó de hoja 1. Es decir, en hoja 1 yo no lo tengo, ¿sí? No tengo ningún gráfico representado acá. Ahora si yo voy a gráfico, lo selecciono, le digo mover y le digo que lo ponga como un objeto en hoja 1, ahí me lo vuelve a colocar como lo tenía anteriormente. Por supuesto, en este caso con todas las limitaciones de espacio, ¿sí? Que yo tenía en el otro caso, ¿sí? Cuando yo también puedo seleccionar algunos de los elementos, es decir, yo acá seleccioné estas etiquetas, ¿sí? Y puedo trabajar sobre ese elemento en particular. ¿Mm? Acá en formato, por ejemplo, yo lo que le puedo decir es que aguarda que voy a sacar esto para que yo lo pueda ver, porque si no me tapa. Ahí está. Esperen un minutito. Me tapa la. Ahí está. Entonces, es muy común, por ejemplo, yo seleccioné las etiquetas y yo acá le puedo decir que ponga el valor de la celda, por ejemplo, ¿sí? Que me agregue el valor de la celda, ¿sí? Que me ponga, perdón, disculpe, valor. Ahí está. ¿Sí? Repito, acá me queda todo como muy amontonado, ¿sí? Entonces yo voy a volver a este, ¿sí? Y lo voy a ir trabajando acá.
¿sí? Ahí tenemos un caso de donde yo tengo los datos, ¿sí? Acá me indica de dónde está tomando esa serie, me dice que lo está tomando de hoja 1, cada uno de los valores que está representando, ¿sí? Y cuando yo estoy trabajando sobre cada uno de estos valores, entonces yo tengo las distintas opciones, ¿sí? Puede ser formato o yo le doy un clic y ahí comienzo a trabajar como veíamos recién con el conjunto de opciones de texto, que era lo que estábamos viendo nosotros recién, ¿sí? Esto, repito, cuando ustedes seleccionan un gráfico, ¿sí? No sé si lo pueden ver acá al costado, ahora está, depende del área que yo vaya tocando, eh, es lo que me va a ir habilitando al costado, ¿sí? Yo lo selecciono, ¿sí? Le digo que le voy a dar formato, y ahí es donde me aparecen todas estas opciones que estaba viendo yo recién, ¿sí? No necesita en este caso línea guía porque lo puede representar tranquilamente dentro de la visualización que tiene, ¿sí? Pero estas opciones de etiquetas que yo las tengo en la representación de mis datos, van a aparecer en base al formato que tengo yo acá, que dice formato de etiqueta de datos. Si yo toco el título, si toco el título, botón derecho, voy a tener formato al título, que es lo que tengo yo acá, ¿sí? Quizá le quiero agregar un borde, bueno, algo, ¿sí? Si ahora yo toco acá atrás, ¿sí? Esto es lo que se denomina área de trazado, ¿sí? Y si toco acá atrás, esto es lo que es el área del gráfico, esta parte de acá, ¿sí? Esta parte acá. Tengo el área de trazado, que es el gráfico en sí, que es eso, ¿sí? Y después tengo el área gráfico, que es este. Acá no tengo ejes. Recuerden, este es un gráfico de tipo circular. Entonces no voy a tener eje. Entonces no voy a tener opciones de eje. Pero si yo hago lo siguiente, por ejemplo, a ver si puedo acceder, no alcanzo a verlo acá, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Acá puedo comenzar a trabajar, ¿sí? Tengo un eje horizontal, un eje vertical y ahí comienzo a trabajar con cada uno de ellos, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este eje, yo puedo ir a dar formato, me aparece algo muy importante, el tema de los valores, los límites, ¿sí? Yo le puedo decir que quiero otro valor, ¿m? Esto lo puedo ir cambiando, lo cambia automáticamente eso porque toma un valor mínimo y estima en base al máximo, ¿sí? Esta diferencia que es las unidades estas de uno en uno, ¿sí? Que yo tengo acá, yo lo puedo ir esto modificando. En algunos casos quizás yo quiero representarlo con unidades más pequeñas o unidades más grandes, eso lo puedo trabajar. Bueno, ustedes van a utilizan algunos gráficos con escala logarítmica, acá lo tienen para representarlo. ¿Mm? Y acá en este caso, los valores mínimos y máximos es lo que yo estoy representando, entre 0 y 5,5, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, no tengo ningún valor cercano a 0, directamente puedo ganar más espacio, o tengo gran representación de datos y eso lo voy, supongamos que tenga otro valor ahí representado, entonces quiero trabajarlo de esa manera. Eso lo van a ir eh, especificando ustedes como lo necesiten, ¿sí? Repito, en este caso, el resto de las secundarias no lo necesitan. ¿M? Y bueno, después voy a tener todas las opciones de etiquetas para trabajar, ¿sí? En este caso me dice que la etiqueta está junto al eje. ¿M? ¿Qué es lo qué etiqueta? Esta, la que estoy resolviendo yo en este caso, que es del eje vertical, ¿sí? Eje secundario, perdón, segundo eje vertical no tengo, ¿sí? Y después puedo trabajar, sí, con dar formato al otro eje. Este es el eje horizontal, ¿sí? Ahora toqué acá abajo.
¿Mm? Y bueno, y ahí comienzo a trabajar con cada una de ellas, ¿sí? Eh, entonces, en todo momento ustedes van a tener acceso a las distintas partes de un, de un gráfico. Y acá yo no tengo ninguna etiqueta sobre el eje, o no tengo título, por ejemplo, sobre alguno de los ejes. No lo estoy trabajando en este caso, ¿sí? Ahí está para el vertical. Le puedo decir que agregue un título sobre el horizontal. Entonces, ahí después lo agrego acá abajo, ¿sí? Lo edito y le pongo equipos, lo que yo quiera, ¿sí? Y, y también lo puedo hacer en este unidades, ¿sí? Una vez que yo después lo puedo, si yo lo selecciono el texto, ¿sí? Y lo puedo ir trabajando desde acá, ¿ven? Directamente me cambié a la cinta de inicio y yo sé que está en negrita, le puedo decir que lo ponga, no sé, en otro color. ¿Mm? Eso lo voy resolviendo yo. Es decir, lo selecciono y comienzo a trabajar. ¿Mm? Apóyense mucho en las distintas cintas y eso es lo que a ustedes les va a permitir ir trabajando con cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo acá tengo esto seleccionado. ¿Mm? Ahí está. Si yo quiero que queden los dos exactamente iguales, selecciono uno de ellos, toco acá en la opción de portapapeles, copiar el formato y se lo aplico al otro. Y me quedan los dos exactamente con el mismo valor, ¿sí? En este caso, valor de unidades de tamaño, tipo de letra, bueno, negrita, color, todo lo que yo quiero, ¿sí? Con los gráficos tengan mucho cuidado de no cargarlos de datos, ¿sí? Porque si ustedes quieren representar algo y lo empiezan a cargar con muchos elementos, lo que les va a ocurrir es que, ahora me dice que voy a cambiar este. Yo lo voy a restablecer para pasarlo. Restablecerlo pasa automático como lo tenía antes. Ahí está. Lo que yo les decía es que tengan cuidado de no cargarlo con muchos datos para que no queda muy engorroso cuando yo no puedo, no logro visualizar, ¿sí? La idea del gráfico es que de un vistazo yo pueda ver la representación de estas magnitudes. Entonces, tengan presente eso para no cargarlo. ¿A qué me refiero yo? Miren, voy a ir acá, le voy a decir que voy a agregarle una tabla de datos, que a veces, ahí está, acá, listo, ¿sí? Hasta ahí viene todo bien, ¿sí? Yo le puedo seguir agregando, bueno, en este caso lo tengo, ¿sí? Acá está representando los errores. Eso lo puede ir trabajando de cada uno de los valores, pero vamos a tirarle cuadrículas. Ahí está. Ven que ahí ya se empieza, en algunos casos, se empieza como a cargar demasiado el gráfico. Repito, puede ser necesario, como no. A veces necesitan limpiar ustedes dentro de los diseños, limpien un poco este color, el color de fondo, ¿sí? Como para que limpie un poco la visual, ¿sí? Fíjense que a veces necesitan sacar ese fondo y ahí lo pueden ver un poco mejor ustedes, ¿sí? ¿Estamos? Acá directamente le saqué el eje. Bueno, eso muchas veces, recuerden, si sacan el eje, tengan presente de colocarle que muestre los datos. Acá no tengo ningún problema porque está colocando los datos y abajo también tengo la tabla de datos, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con eso. Y otro tema importante, ¿sí? Que a veces lo que se recomienda es, bueno,
Yo hice un gráfico, empecé a tocar las series y digo, bueno, eh, no sé, le agregué muchos datos y es como que llega un momento que se me complica volver al gráfico original. Entonces yo siempre lo que recomiendo en ese caso directamente es vuelvan a representarlo y lo trabajan sin problema, ¿sí? El seleccionar datos que tengo yo acá era lo que estábamos viendo nosotros recién, ¿sí? Siempre tengan presente esto, ¿sí? Ustedes van a tener un conjunto de series, que las series son los valores numéricos, ¿sí? Y después tienen las categorías, que en este caso es la columna de descripción. Acá me da la opción de cambiar fila por columna. En este caso, no voy a tener, si yo lo llego a cambiar, ¿sí? Fíjense lo que pasa. Y pierde valor el gráfico porque yo tengo un conjunto tenía una columna, perdón, una categoría que eran todos valores de texto y lo pasó a una serie donde quedaron todos los valores de texto como para representar el gráfico. Entonces, ese cambiar fila por columna, por ahí lo pueden hacer ustedes cuando tengan una representación de datos en forma vertical, ¿sí? Que ahí sí ustedes dicen, bueno, sí, voy a cambiarlos como para que lo que yo vaya a representar eh, me tenga en cuenta los valores que yo quiero trabajar. ¿Qué pasa si yo de estas series, de esta categoría, perdón, yo quito algunas? Yo voy a sacar algunas, voy a sacarle esto, lo dejo ahí. Bien, muchas veces ustedes van a necesitar esto. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen, no sé, en total 20 lecturas y quieren representar las primeras 5, las últimas 5, las primeras 10, las últimas 10, las 3 primeras, las últimas 3. Bueno, en ese caso, no tiene sentido que vuelvan a hacer un gráfico, ¿sí? Vayan directamente a seleccionar datos y ahí es donde ustedes van editando. Por ejemplo, yo le voy a tirar las 5 primeras, ¿sí? Y voy sacando el resto. Entonces, no tiene sentido que yo arme otro gráfico, simplemente ahí está. Trabajo con esas, ¿sí? Por supuesto que acá me está cambiando, fíjese que me cambia los valores del eje vertical, ¿sí? Pero ¿por qué ocurre esto? Y recuerda que yo acá, vamos a dar formato, yo lo había puesto en automático. Si yo lo pongo, por ejemplo, voy a ponerlo en 0 y 6. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Ahí está. Yo lo dejé en 0 y 6. Perfecto. Ahora voy a ir al diseño y, perdón, estaba con seleccionar datos. Y yo ahora voy a representar las primeras 3. Ven que se sigue manteniendo la proporción acá del eje vertical, ¿sí? Esa precaución la tienen que tener ustedes, porque si no recuerden, si ustedes le ponen automático, se va a empezar como a redibujar en base a, eh, a los datos que tengan. Recuerden que el automático toma el primer valor, perdón, el valor más bajo, el valor más alto, y en base a eso resuelve el eje. Entonces, ustedes tienen que tener esa precaución, lo establecen ya no como automático, sino manual. Y quizás ustedes tienen este gráfico, van a archivo acá a imprimir, lo imprimen, toman otro conjunto de datos, archivo a imprimir y así lo van generando, ¿sí? O también tienen la opción de exportar que le va a permitir generar directamente un PDF, ¿sí? Recuerden que en las impresiones eh, Excel imprime lo que están viendo en el momento. Es decir, si yo estoy acá parado y yo voy a archivo, exportar, lo que me va a exportar es este gráfico, porque es lo que está definido para salida de impresión. Con todo esto, entonces ustedes lo que tienen que tener presente es que cada vez que vayan a representar datos en forma gráfica, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es contar con un conjunto de valores. ¿Por qué les digo esto? Fíjense lo que tengo acá.
Yo voy a poner 3,6, 2,5, 3,5, 3,5, 3,8, 4,9, 2,5, 3,6, 3,4, 1,2 y 2,3. Bien, voy a ver mi gráfico, ¿sí? ¿Y qué pasó ahí? Estos valores que yo tenía, ¿sí? En mi caso, yo no tengo como símbolo de puntuación la coma, ¿sí? Tengo como símbolo de puntuación el punto, entonces siempre préstenle atención, ahí ya me doy cuenta de que esto no tiene valor numérico, lo tengo como una representación hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, por eso, siempre préstenle atención, ¿se acuerdan la primera clase que hablamos de los tipos de datos? Bueno, entonces eso es lo que yo tengo que tener presente, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ahora tengo algo de estas características? Vamos a ver así. 15 del 5, 5, 10 del 5, 9 del 5, 20 del 5. ¿Sí? Bien, yo tengo valores y fechas. A ver, ¿qué pasa cuando yo lo quiero representar esto? ¿Me los puede comparar? Sí, porque recuerden que las fechas, ¿sí? Internamente representan un valor numérico y él puede comparar, es decir, estas fechas las lleva a valor numérico y las puede representar como si fueran distintas magnitudes, que es lo que está haciendo acá, ¿sí? Las fechas yo las puedo representar en cualquier tipo de gráfico, el gráfico que yo quiera, ¿sí? Bien, ¿los puedo establecer en un eje secundario? Sí, quizás por eso lo que yo le decía, en el caso de los ejes secundarios, capaz que tienen los valores, lo tienen en un eje y las fechas lo envían a otro eje y a otro tipo de gráfico como para que puedan tener ese conjunto de valores de esas distintas magnitudes. Entonces, las fechas, números, lo van a poder representar sin ningún inconveniente. ¿Está? Van a tener inconvenientes cuando intenten eh, representar, en este caso, valores textuales. ¿Qué pasa si yo este conjunto de fechas lo represento en un gráfico, ¿sí? Aguardo un minutito, por ejemplo, circular, ¿sí? Lo pongo así. ¿Qué pasa ahí? Bueno, me da como todo lo mismo. Y usted dice, pero ¿cómo? Si eran números. Bueno, las fechas no la van a, o sea, no es que no la puedan representar, sino que no tiene sentido representar en este tipo de gráfico, ¿sí? Porque no puede establecer un comparativo de un 100%. Sí puede establecer ese comparativo en un gráfico de línea, en un gráfico de columna, pero no en un gráfico de circular o un gráfico eh, de sectores, como se denomina. Entonces, siempre nos tenemos que remitir a lo que hablábamos cuando comenzamos a hablar de todo esto. Siempre tenemos que tener presente cuál es el conjunto de datos que yo tengo para representar. Y en base a eso, ahí yo voy a decir, perfecto, voy a ir por este tipo gráfico o por aquel, o voy a ir por un combinado, o voy a ir con un eje secundario o no, y todo lo que me conlleva a trabajar con este tipo de elementos. ¿Queda claro, chicos? Bien, buenísimo. Bueno, ahí tienen ya... no, Emilia, no hemos publicado actividades. ¿Mm? Eh, Lo que tienen que recordar es que la semana que viene, esta hora la dejamos disponible
hora de consulta. Entonces, de todo lo que hemos ido trabajando, si tienen alguna duda, ingresan. Esa clase de consulta va a quedar grabada también y se va a publicar. Así que le aviso para aquel que no quiera participar, lo invito a que después la, la vea, ¿sí? Y el examen, que es lo que me está preguntando Mirna, es en la clase 8. Es decir, viene esta clase consulta la próxima, que es la 5, después viene un conjunto de temas más la 6, la 7 es la, la clase otra clase también con teórica, perdón, las 5 y las 7 son clases de consulta, y la 8 es la del examen, ¿sí? Me preguntaba dónde queda grabado en la plataforma plena, ahí te lo voy a guardar un minutito. Recording stopped. Ahí está el link de dónde queda grabada la... Sí, Matías, tenés que crearte un usuario. ¿Mm? Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase el martes de la semana que